Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a comenzar el estudio del sistema reproductor. Específicamente en la tarde de hoy vamos a estudiar la terminología correspondiente al sistema reproductor masculino. Espero que todos hayan podido ver los videos que se les indicaron el día de ayer para una mejor comprensión de los temas que vamos a tratar en la tarde de hoy. Abdomen escrotal es todo lo relativo al abdomen y al escroto. Acrosoma es un corpúsculo que se encuentra en la parte anterior de la cabeza del espermatozoide y contiene enzimas hidrolíticas. Principalmente contiene hialuronidasa. La hialuronidasa es una familia de enzimas que tienen como función degradar el ácido hialurónico. Se encuentra fundamentalmente aquí en el acrosoma y su función principal es degradar la corona radiada durante el proceso de fecundación. Albuginia es una membrana blanca y densa que envuelve directamente al testículo. Andrógeno se refiere a que posee propiedades masculinizantes, es una hormona masculina que tiene tiene la función de proveer los caracteres secundarios masculinos, tales como la barba, el tono de la voz, la distribución del vello en el hombre. Anorquidia o anorquia es la falta congénita de los testículos. En esta imagen podemos ver cómo esta bolsa escrotal tiene testículo en su interior y esta bolsa escrotal se encuentra visiblemente vacía. Asexual se refiere a algo sin sexo. Recordemos que en clases anteriores habíamos trabajado el prefijo a, el cual significa ausencia de. Aspermia es la falta o deficiencia de secreción del semen. Más adelante vamos a ver en un espermiograma cuál es la cantidad del volumen normal de semen para poder diagnosticar si el hombre tiene o no este padecimiento de aspermia. Azospermia se refiere a la falta de espermatozoides en el semen. Veamos en esta imagen cómo se visualiza el estudio del semen al microscopio cuando es normal, se tiene una cantidad normal de espermatozoides, y aquí vemos cómo se visualiza en el microscopio el semen cuando hay presencia de azospermia. Balánico, relativo al glande, puede ser del pene o del clítoris. Entonces, balánico lo vamos a ver tanto en el sistema reproductivo masculino como en el femenino. En el caso de los hombres se refiere al pene y en el caso de la mujer se refiere al clítoris. Tenemos la balanitis y la balanopostitis. En el caso de la balanitis es la inflamación del glande. Veamos en esta imagen de aquí una inflamación del glande y vemos en esta imagen de aquí la balanopostitis, que es la inflamación del glande y del prepucio también. ¿Sí? Si podemos ver los signos inflamatorios presentes, enrojecimiento, aumento de volumen, y si pudiéramos tocar a este paciente, pues podríamos constatar el resto de los signos inflamatorios. Recordemos cuáles son los signos inflamatorios. Tenemos aumento de volumen o tumor, tenemos enrojecimiento o rubor, tenemos aumento de la temperatura o calor, tenemos también dolor, presencia de dolor y dificultad en la función del área donde se instala el proceso inflamatorio. En el caso de balano prepucial, nos estamos refiriendo a la zona del glande y el prepucio. Sería esto, balano prepucial. Blenorragia es una inflamación de la mucosa genital que se propaga fundamentalmente durante las relaciones sexuales, y en estas personas vamos a ver que tienen presencia de una bacteria llamada gonococo. La blenorragia es un sinónimo también de gonorrea, ¿sí? Tenemos la blenorrea, que es un derrame o flujo blenorrágico que se produce a través de la uretra o la vagina. En este caso estamos hablando del hombre, lo vemos aquí a través de la uretra, como el flujo se vuelve amarillo, es un flujo amarillento, espeso, que se va a acompañar de otras lesiones que vamos a ver más adelante. Tenemos la vulvitis, que es la inflamación del bulbo de la uretra, y tenemos bulbo cavernoso. En este caso estamos hablando del músculo bulbo cavernoso, que es el que facilita la erección y la eyaculación
y también tiene algunos componentes en la facilitación del orgasmo masculino. En las mujeres contribuye al orgasmo y cierra la vagina. Entonces es un músculo que tenemos tanto hombres como mujeres y también garantiza el vaciamiento de la uretra después de la micción. Entonces vemos aquí el músculo bulbocavernoso en el hombre. Castración es la extirpación de las glándulas genitales. En el caso de los hombres van a ser los testículos y en el caso de las mujeres es la extirpación de los ovarios. Cavernoso es relativo a los cuerpos del pene. Aquí vemos los cuerpos cavernosos del pene. Miren aquí, esta parte de acá lo vemos con mayor claridad. La circuncisión es una excisión total, un corte total o parcial del prepucio. Aquí vemos cómo es el procedimiento quirúrgico. Se hace un corte en círculo y un corte transversal para despojar del prepucio al glande y luego el resto del prepucio se va a fijar al surco balano prepucial. El coito se refiere a la unión o el ayuntamiento del hombre con la mujer durante el acto sexual. Es un sinónimo, ¿verdad?, de acto sexual. Entonces podemos decir lo mismo acto sexual que coito. El condiloma es una enfermedad de transmisión sexual que es causada por el virus del papiloma humano. Estas verrugas pueden aparecer en los genitales. Miren las características de las verrugas. Claro, esto es un caso con un condiloma acuminado, un condiloma realmente avanzado. Si ven, todo el cuerpo del pene está cubierto con estas verrugas. Vean aquí imágenes más cercanas. Esta verruga está cerca de la zona anal. Y aquí vemos distintos tipos de verruga. Esta, por ejemplo, si se dan cuenta, estos son dientecitos. Entonces podemos ver el condiloma también en la boca, que este tipo de condiloma se va a transmitir durante las relaciones sexuales por sexo oral. Entonces el virus del papiloma humano, para conversar un poquito acerca de este tema, está presente en un alto porcentaje de la población. Al ser un virus, el cuerpo debe ser capaz por sí solo de eliminarlo, pero no sucede así en todos los casos. Entonces, en muchas personas vamos a ver verrugas, aunque este virus tiene diferentes serotipos. Se dice que existen más de 200 virus asociados al VPH y que no todos van a producir verrugas. Entonces, es posible que en algún momento de nuestra vida nos hayamos expuesto al virus del VPH y no hayamos visto ningún tipo de estas lesiones. Fundamentalmente el 6 y el 11 son los que más producen verrugas. Una de las dificultades que tiene este virus es que aunque la persona se proteja con preservativo, si tiene contacto con las verrugas, porque estén alojadas en la zona escrotal o en la zona inguinal, si la persona tiene, si la mujer o el hombre que tenga relaciones sexuales con un hombre infectado con papiloma humano, aunque esta persona use preservativo, el roce con las verrugas hace que nos contagiemos de VPH. Y como dato curioso, pues una persona puede vivir entre 7 y 10 años con la infección de virus de papiloma humano aún estando asintomático. Algunos serotipos de VPH también son causa de cáncer cervicuterino en la mujer, cáncer de pene y cáncer anal. Copulación es un sinónimo también de coito, o de relaciones sexuales. Es una conjugación entre los elementos sexuales masculino y femenino. Forma parte del acto sexual. Cremaster es la envoltura muscular. Es una envoltura muscular rudimentaria que tiene el testículo y que constituye su aparato elevador. Véanlo aquí, el músculo cremaster. Criptorquidias, ya lo habíamos visto en clase, se refiere a la falta de uno o ambos testículos en el escroto y puede tener una localización abdominal, puede estar en la región inguinal, puede estar supraescrotal o puede estar ectópico, ¿sí?, fuera de su canal de descenso. Entonces, si se encuentra fuera de su canal de descenso, hablamos entonces de un testículo ectópico.
La deferentitis para continuar tenemos la deferentitis, que es la inflamación del conducto deferente. Recordemos de anatomía, las vías deferentes, cualquier factor que produzca inflamación a este nivel le vamos a llamar deferentitis. Tenemos la deferentouretrostomía, que es la inflamación de los conductos deferentes en la uretra anterior. Entonces, esta cirugía se realiza fundamentalmente para evitar la pérdida de las funciones genitales después de la prostatectomía o en determinadas condiciones patológicas que garanticen que no se pierda la función genital. Tenemos la disfalia, que es la duplicidad del pene. Vemos en este niño cómo tiene dos penes completamente formados. Tenemos el disgenitalismo, que es el desarrollo defectuoso o anómalo de cualquiera de los órganos genitales internos o externos. Entonces, cualquier tipo de malformación que nosotros tengamos en los genitales, tanto internos como externos, le vamos a llamar disgenitalismo. Tenemos la dispermia, que es un trastorno de la producción o la eyaculación del semen, que da como consecuencia el ingreso de 2 espermatozoides en el óvulo. Esto, para aclararles, no tiene nada que ver con el embarazo gemelar. En el caso de las dispermias pueden traer como consecuencias alteraciones cromosómicas en los bebés de darse el término de la gestación, pero en muchas ocasiones esta es la causa de los abortos espontáneos. Para aclararles, por ejemplo, en el caso de los gemelares, si son idénticos, se produce un embarazo monocigótico o univitelino, que se produce cuando se fecunda un solo óvulo con un espermatozoide y luego forman un cigoto que posteriormente se va a dividir en 2, desarrollando 2 fetos. Entonces, no es el caso de un óvulo que es fecundado por 2 espermatozoides. En ese caso estamos hablando de una dispermia. En el caso de los gemelos, cada uno se va a desarrollar de forma independiente, pero al estar formados por el mismo óvulo y el mismo espermatozoide, comparten la misma carga genética y son físicamente casi idénticos. Hay estadísticas que dicen que los gemelares se presentan en un 30% de los embarazos dobles. Podemos tener embarazos gemelares, que es cuando comparten la misma información, la misma carga genética, y podemos tener los embarazos de mellizos, que en este caso se denominan bicigóticos o bivitelino. Entonces aquí sí se produce la fecundación de 2 óvulos y 2 espermatozoides, dando como resultado 2 embriones totalmente diferentes, que aunque coinciden en el tiempo, pueden ser del mismo sexo o no del mismo sexo. En el caso del gemelar, siempre van a ser del mismo sexo. En el caso del embarazo gemelar, va a depender del momento de la división. O sea, si la división del cigoto ocurre en el primer y cuarto día después de la fecundación, cada feto va a tener su propia placenta y su propia bolsa amniótica. Pero si la división sucede entre el cuarto y el octavo día, en un alto porcentaje de casos, cada feto va a tener su propia bolsa, pero van a compartir la misma placenta. Continuamos con la disospermia. En la disospermia estamos hablando del trastorno en la formación de los espermatozoides. Tenemos la epididimectomía, que es la extirpación quirúrgica del epidídimo. Vamos a recordar de anatomía dónde se encuentra el epidídimo. Se encuentra en la parte superior de cada testículo. Y aquí tenemos la epididimitis, que no es más que la inflamación del epidídimo. ¿Sí? Aquí tenemos una cirugía en la que se está extirpando quirúrgicamente el epidídimo. Entonces hablamos de epididectomía. Tenemos las epispadias. Vamos a aprovechar ya el espacio para hablar de la epispadia y la hipospadia, que es una deformación congénita en la que se va a abrir la uretra en el dorso del pene, en el caso de la epispadia, y en la parte posterior del pene, en el caso de la hipospadia. Se puede diagnosticar muchas veces, de forma general se diagnostica en el nacimiento y se corrige quirúrgicamente. Tenemos el término espermaticida, que es referente al destructor de los espermatozoides. Hace muchos años se utilizaba el diafragma como un método anticonceptivo, un método de barrera, para evitar el ascenso del espermatozoide hacia el cuello uterino
y se colocaba, después de colocar el diafragma, se colocaba una crema espermicida para garantizar en un mayor porcentaje el uso de este método anticonceptivo, que en la actualidad ya no se utiliza por su alto grado de embarazos. Tenemos el espermatocele, que es un quiste que se forma en el epidídimo o en la red testicular. Entonces, aquí podemos ver un espermatocele. Tenemos la espermatocistitis, que es la inflamación de una vesícula seminal. Vamos a ver aquí las vesículas seminales. Cualquiera de ellas se puede inflamar por múltiples factores, pueden ser traumáticos, pueden ser biológicos, y van a producir la espermatocistitis. El espermatocito es la vesícula seminal. Tenemos la espermatogenia o espermatogénesis, que es son todos los procesos que van a dar como resultado la producción de espermatozoides. Espermatogenia, genia, viene de génesis, espermatogénesis, que viene de origen. Tenemos espermatólisis, que el sufijo lisis significa ruptura o destrucción. Entonces, cuando hablamos de espermatólisis, estamos hablando de la destrucción de los espermatozoides. Espermatopoiesis tiene mucho que ver con la espermatogénesis, la producción de espermatozoides. Y la espermatorrea es un derrame excesivo, frecuente, pero involuntario de semen, sin que aparezca relación sexual, y a veces incluso puede ocurrir sin que haya ni siquiera erección. Entonces, cuando hablamos de espermatorrea no estamos hablando de una eyaculación normal, sino de una eyaculación involuntaria en la que no necesariamente hay excitación sexual. Ya les habíamos hablado de el espermiograma. Es un estudio donde se hace un análisis del esperma, y vamos a ver aquí algunas diferencias, ¿no? En el año 1999, la Organización Mundial de la Salud estableció los límites de referencia para evaluar un espermiograma como normal. Sin embargo, en el año 2010, que es la última edición, es la última actualización del espermiograma, tenemos la quinta edición y tenemos unos nuevos parámetros para evaluar los diferentes parámetros del espermiograma. Aquí tenemos el pH. El pH del semen debe ser mayor o igual a 7.2. En este caso se mantiene el mismo parámetro de la cuarta edición. En cuanto a volumen, tenemos que el volumen normal antes era de 2 ml, en la actualidad se considera normal alrededor de 1.5 ml, pudiéndose extender hasta 1.4. Menos de esta cantidad ya es considerado como anormal. La concentración de espermatozoides normal es de mínimo 15 por 10 a la 6 ml, una concentración total de 39 por 10 a la 6. Lo normal de los espermatozoides muertos, o sea, quiere decir aquellos espermatozoides que no progresan, la motilidad total. Motilidad se refiere a movimiento. O sea, estos son los espermatozoides que no son progresivos, que no se mueven. Lo normal es que máximo un 40% de los espermatozoides no se movilicen. La motilidad progresiva, o sea, los espermatozoides que sí se movilizan, en el año 99 se consideraba que el 50% debían tener motilidad. Sin embargo, en la actualidad se considera que con que un 32% de los espermatozoides tengan motilidad progresiva, es decir, que se mueven hacia adelante, un mínimo del 32% no tiene ningún problema para la fertilidad. La viabilidad tiene que ver con vida. El porcentaje de espermatozoides vivos debe ser, antes se consideraba un 75%, en la actualidad se considera que con que un 58% estén vivos no hay problema para la fertilidad. Y de igual forma la morfología. La morfología del espermatozoide viene de la cabeza, del cuerpo y de la cola, que no haya ningún problema con la morfología, con la anatomía del espermatozoide. En el año 1999 hasta el 2010 se consideró que un 15% de los espermatozoides debían ser morfológicamente normales. Sin embargo, en la actualidad
con que un 4% o más de un 4% sean morfológicamente normales, se puede garantizar un embarazo. Y el porcentaje de leucocitos, les comentaba que en el caso del porcentaje de leucocitos, si se mantiene el mismo valor, debe ser menor, debe estar presente menos de 1 por 10 a la 6 ml de leucocitos en el semen. Estos valores nos sirven para poder definir si en la persona que se está realizando un espermiograma existe algún tipo de trastorno que esté comprometiendo la fertilidad. Algunos pueden ser modificados y otros ya no van a poder ser modificados. Tenemos además otro estudio que se realiza, que es el espermocultivo, que es el cultivo del semen para un estudio bacteriológico, donde aquí podemos ver algunas de las indicaciones para la toma. Antes de recolectar la muestra, el paciente debe lavarse el pene con agua y jabón y corriendo el prepucio hacia atrás para lavarse muy bien el glande, porque no debe haber ninguna secreción alojada en esta área en el momento de la extracción de la esperma. La muestra que vamos a recoger es esperma, no debe haber orina ni nada, solamente esperma. La muestra se mantiene estable 1 hora a temperatura ambiente con un máximo de entrega de 48 horas. Pero lo ideal es que en el momento en el que se obtiene la muestra, mediante masturbación del paciente, pues se entregue inmediatamente. El tiempo de retención de la muestra es de unas 24 horas a temperatura ambiente. El método es un cultivo, como se hace de otras secreciones del cuerpo, y todo el volumen eyaculado debe estar dentro de la muestra. No debe el paciente eyacular y coger parte de la muestra, sino que todo el producto de la eyaculación debe ser tomado como muestra. Y lo ideal es que en este estudio pues el valor de referencia sea negativo, que no aparezca ninguna bacteria en este fluido corporal. De existir alguna bacteria, pues estos exámenes bacteriológicos generalmente se hacen con antibiogramas, donde va a aparecer la bacteria que está afectando y el antibiótico al que es sensible esta bacteria, y de esta forma poder poner tratamiento a este paciente. Tenemos la falitis, que es la inflamación del pene. Tenemos la falocampsis, que es la curvatura del pene en erección. Esto es totalmente normal, no constituye una patología como tal. Tenemos la falorrea, que ya habíamos hablado de ella, la blenorrea o gonorrea en el varón. Y tenemos la fimosis, que es una estrechez natural que puede ser congénita o puede ser accidental. Es una estrechez del prepucio. Normalmente así debe verse el prepucio cuando queda descubierto el glande. La fimosis tiene diferentes tipos. Si ven aquí, tipo 1 es muy ligera, tipo 2 un poco más comprometido, tipo 3 y tipo 4 son los grados más severos. En el tipo 1 y el tipo 2 ya habíamos hablado en clases que con algunos ejercicios se puede lograr devolver la elasticidad y la estrechez natural, o sea, que no quede estrecho, sino que quede de forma natural el prepucio y se pueda descubrir el glande. En estos dos casos podemos hacer estos ejercicios. Sin embargo, si el paciente ya presenta una fimosis de tipo 3 o tipo 4, pues lo más recomendado es realizar una cirugía. Hablamos del frenillo, que es un repliegue membranoso que va a limitar los movimientos del prepucio, ¿sí? En este caso, el frenillo garantiza que el prepucio solo pueda ser retraído hasta un cierto nivel. Y como término gameto tenemos las células sexuales masculinas y femeninas. En este caso tenemos el óvulo, que es la célula sexual femenina, y el espermatozoide, que es la célula sexual masculina. Tenemos el término gónadas, que se refiere a las glándulas que producen los gametos. En el caso de los hombres vamos a tener como gónada el testículo, y en el caso de las mujeres tenemos como gónada el ovario. Ya habíamos hablado de la gonorrea, que es una infección de transmisión sexual, que también se puede denominar blenorragia o blenorrea, y también tenemos dentro de esta enfermedad un síntoma muy frecuente que es la uretritis gonocócica. Va a ser una inflamación de la uretra producida por la colonización del gonococo. Tenemos el granuloma inguinal, que es un proceso infeccioso en el cual se van a formar unas pápulas y posteriormente se forman unas ulceraciones en la región inguinal,
y se va a acompañar de un tejido granuloso, como lo pueden ver en esta imagen de aquí. Tenemos el hematocele, que es, si recordamos, el hidrocele. Podríamos ver que el hematocele es un quiste que se va a formar en la región de las envolturas del testículo, pero a diferencia de un quiste, el hematocele tiene un contenido de sangre en su interior. De igual manera tenemos la hematospermia, que es cuando aparece sangre en el semen, o hemospermia también se le puede llamar. Hay que diferenciar la hematospermia de un traumatismo o de un cálculo renal que esté descendiendo por la uretra y que pueda provocar que aparezca sangre en el semen, de una hematospermia como tal. Cuando el semen aparece entremezclado con sangre, es un signo de alarma para cáncer de testículo o cáncer de algún otro tipo en los órganos del sistema reproductor del hombre. Entonces, que aparezca sangre en el semen no es normal y hay que hacer un buen diagnóstico. Si el semen sale limpio y después de la eyaculación aparece sangre, lo más probable es que sea producto de algún traumatismo interno, como puede ser muy frecuentemente el descenso de algún cálculo renal. Pero si el semen tiene contenido de sangre, o sea, está mezclado con sangre o es sangre más visible, más sangre que semen, pues ahí sí estamos hablando de una hematospermia y requiere un examen exhaustivo. Tenemos el infantilismo, en el cual ahí no se desarrollan los caracteres sexuales secundarios y van a pasar de la edad de la pubertad. Generalmente las niñas se desarrollan antes que los niños, pero hay una edad límite, ¿verdad?, para que aparezcan los caracteres sexuales secundarios. En el caso del infantilismo tenemos algunos tipos de infantilismo, como es el psicosexual, el de Brisaut, el de Lorraine, y el infantilismo retrógrado, que es este último afecta a los hombres con acromegalia. Hay algunos tipos de infantilismo, como en el caso de Brisaut, en el que el problema está causado por una disminución de las hormonas tiroideas que se puede dar durante el desarrollo fetal o en los primeros años de vida. Y también se va a caracterizar por cretinismo y retraso mental. En el caso del infantilismo psicosexual, estamos hablando de un infantilismo en el que se conserva un modo mental de un niño, o sea, es un adulto pero con mente de niño. En estos casos se puede notar también algunos grados de ligera debilidad mental. Tenemos el término inseminación, en el cual se introduce semen en la vagina. Esta inseminación puede ser de forma natural durante el coito o puede ser artificial como un recurso de tratamiento de infertilidad. En el caso tenemos el microfalo, en el que se tiene que el pene está escasamente desarrollado. De igual manera tenemos la microorquidia, que es la pequeñez anormal de los testículos, la monorquidia, el sufijo micro es de pequeño, microfalo, microorquidia, y el prefijo mono significa uno solo. Entonces la monorquidia es la presencia de un solo testículo en el escroto, así como la criptorquidia habíamos hablado que es la falta de un testículo. Tenemos la necrospermia, el sufijo necros significa muerte. La necrospermia es la muerte de los espermatozoides. Es cuando la mayoría de los espermatozoides en el semen están muertos o son inmóviles. Hablamos de la oligospermia. El sufijo oligo significa poco. La oligospermia es la secreción seminal deficiente. Y estos dos aspectos, tanto la necrospermia como la oligospermia, la podemos encontrar en un estudio de espermiograma. Y tenemos como otro término, tenemos el término orgasmo, que es un término muy conocido popularmente, que es el grado más alto de excitación que se alcanza durante una actividad sexual, especialmente durante la eyaculación en el caso del hombre y aunque hay eyaculación también femenina. No es tan conocida, pero tenemos eyaculación tanto femenina como masculina, aunque la masculina es la más visible. En el caso del orgasmo podemos ver las fases
de la excitación o los niveles de excitación durante un acto sexual, donde tenemos diferencias entre el hombre y la mujer. En el caso del hombre comienza con una fase de excitación, alcanza rápidamente la etapa de meseta, que es una etapa. Vamos a retomar porque se acabó el video anterior. Entonces, en el caso de las fases de la excitación durante el acto sexual, tenemos excitación, que va de 0 y va elevándose hasta alcanzar un punto en el que el paciente masculino va a mantener este nivel alto de excitación por un tiempo prudencial, que es lo que se conoce como meseta, para luego alcanzar un nivel más alto de excitación, donde hay un punto acá que se llama punto de no retorno. Es un punto en el que ya de aquí no va a disminuir la excitación, sino que va a dar como resultado el orgasmo. Una vez alcanzado el orgasmo va a haber una etapa de resolución o un periodo refractario. En este periodo va descendiendo rápidamente el nivel de excitación para alcanzar un estado otra vez de 0 excitación. En el caso de la mujer tenemos que el grado de excitación va siendo una curva más estable. Su etapa de meseta se puede considerar que es bastante parecida a la fase de meseta masculina. Sin embargo, la diferencia aquí está en que la mujer puede alcanzar varios orgasmos en un mismo acto sexual sin llegar a la etapa de resolución. No así en el hombre, que una vez que alcanza el orgasmo, automáticamente va a la etapa de resolución y necesita volver otra vez a hacer el mismo ciclo para volver a alcanzar un orgasmo. En el caso de la mujer no va a ser de esta manera. Puede alcanzar varios orgasmos en un mismo estado sexual para al final entonces caer en la etapa de resolución. Mirando la gráfica de acá abajo podemos ver lo que ya habíamos explicado anteriormente de cuando el hombre y la mujer llegan a este punto de no retorno, en el que ya automáticamente va a ocurrir el orgasmo para luego dar paso al periodo refractario. Esto nos sirve, por ejemplo, para ver qué es lo que sucede en el caso de un hombre que tiene eyaculación precoz, que es una de las patologías más temidas por los hombres en el ámbito del aparato reproductor masculino. Vemos que una persona que sufre de eyaculación precoz va a tener una fase de excitación, va a alcanzar un pico de excitación muy rápido. Esta es la curva de este lado, vamos a ver el grado de excitación y por la parte de abajo vamos a ver el tiempo. Un hombre normal comienza con su excitación, la etapa de meseta se prolonga bastante en el tiempo para luego alcanzar el orgasmo y de ahí partir al periodo refractario. Sin embargo, si el paciente tiene un problema de eyaculación precoz, pues va a ir de la fase de excitación directamente al orgasmo y una vez alcanzado el orgasmo, pues va a pasar al periodo refractario. Si notan en esta gráfica no hay periodo de meseta y eso es lo que sucede en una persona con eyaculación precoz. Tenemos el término orquiectomía, que es la intervención quirúrgica en la cual vamos a extraer uno o ambos testículos. Si se extrae un testículo, hablamos de orquiectomía, y si hablamos de los dos testículos, pues podemos ya hablar propiamente de castración. La orquialgia, terminación algia, se refiere a dolor. Testículo. Entonces, orquialgia es el término para referirnos al dolor testicular que puede ser causado por diferentes factores. Tenemos la orquiepididimitis, ya habíamos visto la epididimitis, que era la inflamación del epidídimo. En el caso de la orquiepididimitis vamos a tener inflamación del epidídimo, pero también del testículo. Tenemos el orquiocele, que es una hernia escrotal que se produce por una protrusión herniaria del testículo. Vean cómo la bolsa escrotal de este lado está finamente, no se nota apenas, y aquí vemos la protrusión herniaria del testículo. Y en el caso de orquitis hablamos simplemente de inflamación aguda o crónica del testículo. Terminación itis se refiere a inflamación. Tenemos el término piocele, que es la acumulación de pus en las envolturas del testículo. La piospermia, que es la presencia de pus en el semen. Siempre que aparezca pus en el semen vamos a poder identificarlo porque el olor es fétido y la coloración del semen va a ser amarillo oscura.
Entonces, siempre que aparezca pus en el semen, es un factor a tener en cuenta para el diagnóstico de algunas infecciones de transmisión sexual. De igual manera podemos ver pus en el semen en el espermiograma. ¿Se acuerdan cuando buscábamos los leucocitos? Pues si los leucocitos están aumentados en el semen, podemos también identificar que hay presencia de alguna bacteria en el líquido seminal. La poliorquidia se refiere a cuando hay más de un testículo en las bolsas escrotales. Pueden ser 2, pueden ser 3. Siempre que haya más de 2 testículos en conjunto, no en cada bolsa escrotal, sino que siempre que el hombre tenga más de 2 testículos, estamos hablando de poliorquidia. El prefijo poli se refiere a numerosos. Tenemos el término polución nocturna, en el cual estamos hablando de una eyaculación que se produce durante el sueño, que puede ser provocada de forma voluntaria y puede ser con erección y con orgasmo o sin erección y sin orgasmo. Pero a diferencia de la eyaculación espontánea, esta se produce solamente durante la noche. Tenemos también el término, vamos a hacer un pequeño resumen aquí, criptorquidia es la ausencia de un testículo en la bolsa escrotal, que puede quedar en el canal de descenso. Tenemos el hidrocele, que es la acumulación de líquido en la bolsa escrotal. Tenemos el varicocele, bueno, que no lo hemos visto todavía, pero lo vamos a ver más adelante, que es la dilatación de las venas espermáticas, y la orquitis, que es la inflamación del testículo. Tenemos también el término priapismo, en el cual vamos a tener diferentes etiologías. O sea, hay diferentes orígenes para el priapismo. ¿Qué es priapismo? El priapismo es una, creo que lo teníamos, vamos a ver, no está aquí. El priapismo es una erección dolorosa y permanente del pene. Lo podemos ver como un caso idiopático. Recuerden que el término idiopático lo veíamos al inicio de la asignatura, que significa que no hay una causa definida para esta condición, y que en el caso de nosotros en medicina natural no utilizamos el término idiopático porque para nosotros todo tiene un origen. A diferencia de la medicina alopática, que solo estudia la parte física del cuerpo, nosotros estudiamos también la parte energética, la parte emocional, la parte espiritual. Tenemos también como etiología inyecciones de algunos fármacos como la papaverina, algunos fármacos antihipertensivos, algunos psicotrópicos. Tenemos también sustancias de abuso como el alcohol y algunas drogas, enfermedades como las leucemias, la drepanocitosis, las neoplasias como las neoplasias de vejiga, de próstata y de recto, y enfermedades neurológicas como las encelopatías, la esclerosis múltiple, algunos traumatismos, sobre todo las fracturas de la base del cráneo, pueden producir priapismo. Entonces, en un paciente que haya tenido un accidente o se haya tenido un traumatismo cráneoencefálico y usted identifique un priapismo, no piense en nada morboso, sino piense que es posible que tenga una lesión medular. Algunas enfermedades infecciosas como la parotiditis y el paludismo pueden causar también priapismo. Enfermedades como las prostatitis y las tromboflebitis, la gota y, por supuesto, traumatismos en la zona perineal también pueden causar priapismo. Tenemos el prostatismo, que es un estado de afección de la glándula prostática. Casi siempre da como síntoma dificultad para orinar. Puede ser secundario a una hiperplasia benigna prostática. Aquí no estamos hablando de cáncer, solo estamos hablando de una hiperplasia, que es un aumento de la glándula prostática, pero de origen benigno. Una de los principales síntomas que vamos a ver es la disuria o la dificultad para orinar, frecuencia miccional y urgencia. O sea, el paciente no puede aguantar ni mínimas cantidades de orina en su vejiga y siente la necesidad frecuente de orinar y de correr a orinar. Pero además esta micción puede ser dolorosa, puede haber, aparte de frecuencia y urgencia miccional, también podemos encontrar retención aguda de orina, disminución del deseo sexual, puede haber una eyaculación dolorosa y puede haber sangre en el semen. Ya habíamos hablado de la hemospermia, de cómo es un signo de daño a nivel de la próstata o a nivel de otras partes del órgano
del aparato reproductor masculino y que tiene que ser estudiado lo antes posible. Y también puede ser causa de infertilidad. La prostatitis, terminación itis, inflamación de la próstata, y tenemos el seminoma, que es un tumor que se origina en las células germinales del testículo o del ovario. ¿Sí? Aquí vemos el seminoma en este testículo, vean aquí y vean acá. Tenemos la testosterona, que es una hormona sexual masculina. La testosterona es la encargada de incrementar la libido o el deseo sexual, aumenta la masa muscular, por eso es que los hombres tienen áreas del cuerpo en donde su masa muscular es más desarrollada que en las mujeres. Esto también nos diferencia el género masculino del género femenino. Se encarga de fortalecer los huesos. Es por eso que algunos deportistas utilizan, incluso mujeres utilizan testosterona para garantizar un mayor rendimiento deportivo. Es la hormona que se encarga de la producción de los espermatozoides, del desarrollo del pene y de todos los caracteres fenotípicos, o sea, todo lo que nosotros vemos en el hombre que lo caracteriza como tal. Tenemos el urocele, que es la infiltración de orina en las bolsas testiculares. Es como el hidrocele, pero en lugar de tener líquido, lo que va a tener es orina. Tenemos el varicocele, que es una dilatación de las venas varicosas. Externamente se va a ver así. Muchas veces no se nota, pero cuando usted palpa la bolsa escrotal, siente lo tortuoso de las venas, ¿sí? Entonces, por dentro podríamos ver, esto es un testículo normal con sus venas espermáticas normales. Y aquí vemos la dilatación varicosa de las venas del cordón espermático, que lo que van a causar es una compresión del cordón espermático, y entonces no van a dejar que el semen, que los espermatozoides, que se alojan aquí en el epidídimo, puedan ascender por el conducto espermático y salir a través de la eyaculación con el líquido seminal. Entonces, el varicocele, cuando es bilateral, puede ser una de las causas de infertilidad en el hombre. Tenemos el término vasectomía, que es una excisión del conducto deferente y es utilizado como esterilización quirúrgica en el hombre. Tiene mínima invasión, tiene un porcentaje muy muy bajo de efectos secundarios o de complicaciones esta cirugía, por lo que es más recomendada que la cirugía de ligadura de las trompas en la mujer. Entonces, como método anticonceptivo, si una pareja decidiera hacerse una vasectomía, pues es mejor la vasectomía en el hombre y no la ligadura de las trompas en la mujer, ya que esta cirugía es menos invasiva. Y tenemos el término venerio, que es el término relativo a todo lo que tenga que ver con el acto sexual o lo que es producido por él. Entonces, así tenemos, por ejemplo, el término de enfermedad venérea. Ahí estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual. Hasta aquí los principales términos del aparato reproductor masculino. Les agradezco a todos el poder compartir estos videos y espero que el video del día de mañana pues sea en una sola parte y no tenga que dividirlos. Voy a tratar de filmar acá en la casa y de igual manera subirles al WhatsApp para no sobrecargar la plataforma institucional. La actividad relativa a este video se la estaré subiendo en unos minutos a la plataforma. Ahí sí vemos los videos en el celular, pero la actividad la vamos a hacer directamente en la plataforma. Les agradezco a todos, una bonita tarde y seguimos en contacto.